es el sexto mensaje sobre aprendamos a orar. Y tenemos que el Señor nos dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es que el enemigo hace todo lo que puede para atacar la vida de oración del creyente. Básicamente de dos formas, como hemos estado diciendo. La primera, por medio de muchas distracciones, en diferentes formas, como redes sociales, películas, series, juegos de video, que tienen al creyente, que tienen al cristiano bastante absorbido y le impiden orar. O también atacando la vida de oración del creyente mediante contaminar la oración con enseñanzas, doctrinas que la infectan, la intoxican, enseñando a orar de una manera incorrecta, de una manera que verdaderamente la oración se convierte en detestable. Así que debemos aprender muy bien lo que Jesús nos enseña en Lucas capítulo 18, versículo 1, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aprender esta necesidad de orar siempre, no dejar de hacerlo y hacerlo bien. Así que ahora voy a hablar sobre un asunto muy importante sobre el cual el Señor Jesucristo mismo nos exhorta a que oremos. Lo que voy a hablar en esta ocasión es pedir por recibir el Espíritu Santo, pedir por ser llenos del Espíritu Santo. Como tenemos en Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Muy bien, en este pasaje somos exhortados a pedir, a buscar y a llamar. Entendiendo que si le pedimos a nuestro Padre Celestial, que da buenas dádivas, que da buenos regalos a sus hijos, si le pedimos un pan, un pescado o un huevo, no nos va a dar una piedra, una serpiente o un escorpión. Él da buenas dádivas a sus hijos. Y después de decir estas palabras, a continuación Jesús nos exhorta a hacer una muy importante oración, que es el asunto que quiero tratar en este mensaje. Una muy importante petición: pedir a nuestro Padre el Espíritu Santo. Pedirlo con la confianza que Él no nos va a dar nada malo. Pedir con la confianza que nos debe dar el saber que estamos pidiendo algo que Él quiere que le pidamos. Que Él mismo nos está dando la idea que se lo pidamos. Y recordemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y Él nos responde, como dice el apóstol Juan en 1 Juan 5, 14 y 15. Así que con Lucas 11, 13, el Señor está prometiendo que Él dará su Espíritu Santo a sus hijos que se lo pidan. Repito, a sus hijos que se lo pidan. Es decir, esta bendición
no está reservada para ciertos ministros escogidos. No está reservada para los super espirituales. No está reservada para los super santos. ¿Qué dice el Señor? Que nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Nuestro Padre Celestial. Entonces, esto es para hijos. Simplemente para sus hijos que se lo pidan. Así que podemos pedirle al Señor con toda humildad, con la confianza que Él nos dé su Espíritu Santo. Aleluya. El ejemplo de los discípulos, inicialmente, vamos a verlo. Jesús le ordenó a sus discípulos, justo antes de ascender a los cielos, lo que tenemos en Lucas 24, 49. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Y estas mismas palabras las podemos confirmar en el segundo tratado de Lucas, en Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí nos está dejando claro nuestro Señor Jesucristo que la promesa del Padre, Él les está diciendo que esperen la promesa del Padre, porque serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es esta misma experiencia a la que también encontramos que en la Biblia se le llama recibir el Espíritu Santo, o ser llenos del Espíritu Santo, o recibir el don del Espíritu Santo, o recibir la promesa del Padre, o ser bautizados en el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo en diferentes pasajes se le llama de estas diferentes maneras a la misma experiencia, como vamos a ver más adelante en este mensaje. Así que, ¿cómo vemos que estos discípulos, a quienes Jesús les dijo que esperasen en Jerusalén la promesa del Padre, porque serían bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días, cómo esperaron por la promesa del Padre? Veamos un poco más adelante en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos estaban esperando la promesa del Padre, orando por recibirla, siguiendo exactamente con el patrón que Jesús enseñó y que ya leímos en Lucas 11:13. Nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, ahora sí, veamos cuándo llega esta promesa del Padre, el cumplimiento de esta promesa del Padre. En Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Ellos estaban esperando por la promesa del Padre, unánimes, en oración y ruego, hasta que repentinamente vino del cielo el Espíritu Santo y los llenó. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó. Nos dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y esto se evidenció externamente porque ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es, recibieron la promesa del Padre. Fueron llenos o bautizados en el Espíritu Santo. Y el sello de haberlo recibido fue que hablaron en otras lenguas. Miren, Pedro lo dijo claramente. No tenemos que estirar las cosas. Pedro lo dice claramente en Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro le está explicando a las personas que estaban allí en Jerusalén, que pensaban que estaban todos borrachos y que estaban sorprendidos porque los oían hablar en otras lenguas. Y Pedro les explica que lo que ellos veían y escuchaban en ellos era que ellos acababan de recibir la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Habían sido llenos del Espíritu Santo. Esto que ustedes ven y oyen es que recibimos la promesa del Padre. A lo que se le llama, en Hechos 2 del 1 al 4, fueron llenos del Espíritu Santo. A lo que Jesús llama en Hechos 1, versos 3 y 4. Esperen la promesa del Padre, porque serán bautizados en el Espíritu Santo. Y Pedro hace una muy importante declaración más adelante, en Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro aquí está llamando a estas mismas personas, a quienes les está explicando que habían recibido la promesa del Padre, los llama a tener un genuino arrepentimiento y conversión. Y aunque menciona el bautismo, podemos ver en otras referencias que personas eran bautizadas en el Espíritu Santo, eran llenas del Espíritu Santo, aún antes de ser bautizados en agua. Pero la idea es que las personas tengan un genuino arrepentimiento y conversión para ser candidatos para recibir el Espíritu Santo.
A lo cual ahora aquí Pedro en Hechos 2, 38 y 39 lo está llamando como recibir el don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la promesa del Padre. En el verso 39, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, declara que esta promesa del Padre, el recibir el don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, el ser llenos con el Espíritu Santo, que esta promesa del Padre no solamente era para ellos, sino también para los que los estaban escuchando en esos momentos, para sus hijos y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare, lo cual te incluye a ti y me incluye a mí. Nos incluye a nosotros, a quienes el Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Tenemos otra base muy clara para confirmar que esta bendición es vigente y es también para ti. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien. Todos los creyentes aceptamos la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Y ahí lo cortan. Pero no ponen atención que después de esas palabras hay una I. Hay una I y la I es una conjunción. Hace un conjunto, une ideas. Y continúa el Señor hablando juntamente con la gran comisión, y estas señales seguirán a los que creen. Nuevamente, a los que creen. No a los super espirituales, super santos, super cristianos, super líderes. No. O aquellos, no es una bendición reservada solo para los que están en altos niveles de liderazgo, exclusivo para unos escogidos. No, estas señales seguirán a los que creen. Y menciona 4 señales. Y entre esas 4 señales menciona, hablarán nuevas lenguas. Y el hablar en lenguas es la evidencia o el sello de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Como lo vamos a confirmar. Ya leímos en Hechos capítulo 2, tan pronto ellos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, las lenguas es la evidencia de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Y por cuanto es una bendición vigente para todo creyente, Jesús nos exhorta a que oremos por recibirlo. Si tú, amigo y hermano, que estás viendo este video, no eres bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas,
El Señor te está mostrando en este mensaje que ores y le pidas a tu Padre Celestial, que da buenas dádivas a sus hijos, que te dé de su Espíritu Santo. Y Él no te va a dar una piedra, no te va a dar una serpiente, no te va a dar un escorpión. Y por cuanto vas a hacer una oración que Él mismo te sugiere que hagas, una oración conforme a su voluntad, vas a encontrar respuesta a esta oración. Pero quiero confirmar cómo las lenguas es la evidencia que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Veamos en Hechos capítulo 10, versos 44 al 47. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí Pedro está en casa de Cornelio, el centurión romano. Y Pedro estaba predicando su mensaje cuando de repente el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo su predicación. Y los fieles de la circuncisión, los judíos que venían con Pedro, se quedaron atónitos, sorprendidos, pasmados de que también sobre los gentiles, sobre los no judíos, se derramase el don del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, de que fueran llenos del Espíritu Santo, que recibieran el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo fue que Pedro y los que venían con él, distinguieron o se dieron cuenta que habían recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo se dieron cuenta o en base a qué ellos hicieron esa declaración que habían recibido el Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en lenguas. Fue así como se dieron cuenta que lo recibieron, así como ellos al principio. Así como ellos al principio. Entonces Pedro dijo: pues no podemos impedir el agua del bautismo en agua, para bautizar en agua a estos que ya fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y los mandó a bautizar. Ahora Pedro regresa a Jerusalén después de estar con Cornelio y da su informe. Y vamos a ver lo que dice en su informe, en Hechos 11, versos 15 al 17. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro les está informando a la iglesia en Jerusalén de cómo le fue con Cornelio. Y les dice: cayó el Espíritu Santo sobre ellos también,
como sobre nosotros al principio. ¿Y cómo lo distinguieron? ¿Cómo lo supieron? Porque los vieron que comenzaron a hablar en otras lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y hasta Pedro hace referencia a lo que mencionó Juan. Juan el Bautista, que él bautizó con agua, pero que les anunció que serían bautizados con el Espíritu Santo. Y Pedro dice, es el cumplimiento de lo que dijo Juan. Recibieron el don del Espíritu Santo. Lo que en Hechos 10 se menciona como que recibieron el Espíritu Santo. Podemos ver cómo de diferentes maneras se le llama a esta misma experiencia. Y vemos que al final, aquí en Hechos 11, del verso 17, dice Pedro, ¿y quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Esto es muy delicado. No darle lugar al Espíritu Santo, especialmente al bautismo con el Espíritu Santo que nos habla aquí, con la evidencia de hablar en otras lenguas, es estorbarle a Dios. Es serle un estorbo a Dios. Y por cierto, quiero mencionar, aquí apenas Cornelio y los que estaban con él se estaban convirtiendo a Dios. Eran unos recién convertidos. Muy bien, ahora quiero hablar sobre cómo recibir el Espíritu Santo. Sí, hay que pedir al Señor por el bautismo en el Espíritu Santo. Si no has sido bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, pídele a tu Padre y tu Padre te lo va a dar. Pero te quiero enseñar cómo después de pedírselo al Señor, puedes recibir el Espíritu Santo. Cómo el Señor Jesucristo nos instruye para recibir el Espíritu Santo. Jesús nos explicó en Juan 7, paso a paso, cómo recibir el Espíritu Santo. Paso a paso, cómo recibirlo. Veamos en Juan 7, versos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Muy bien. Con respecto a este pasaje, el versículo 39 nos deja muy en claro que está hablando del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él. Entonces, aquí tenemos unos pasos para recibir el Espíritu Santo, ya que le hemos pedido a nuestro Padre Celestial que nos dé de su Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Cuáles son los pasos? Primeramente dice, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed,
El primer paso es tener sed de Él. Sentir la necesidad por más de Dios de lo que ahora tenemos. El bautismo en el Espíritu Santo es para aquellos que tienen sed. Si no tenemos sed de Él, es una pérdida de tiempo buscarlo. Es una pérdida de tiempo buscarlo. A mí el Señor me ha concedido el privilegio de compartir este mensaje a cientos de personas, quizá más de 1000. Y me ha concedido el privilegio de compartirles estos pasos y ministrar orar porque reciban las personas el bautismo en el Espíritu Santo. Y he visto a muchas personas recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero he visto personas también que están con una actitud cerrados, así como indiferentes, que no muestran la más mínima sed por recibir del Señor. Y evidentemente no lo reciben. No lo reciben. He visto personas que dicen, pues yo no me cierro, cuando Dios me lo quiera dar, aquí estoy. Pero yo no tengo ninguna prisa. Que dicen que no se cierran, pero como que no les da mucha importancia. Como que, ay, si Dios me lo quiere dar, que me lo dé. Pero que no me interesa tanto. Evidentemente, no lo reciben o difícilmente lo van a recibir. Jesús dice, el que tenga sed, si alguno tiene sed, primeramente necesitamos tener sed. Necesitamos tener sed. Si no tenemos sed, no va a venir sobre nosotros. Luego dice Jesús, venga a mí, venga a mí. Jesús es aquel que bautiza en el Espíritu Santo, como nos dice Marcos 1 del 6 al 8, Juan 1:33. Así que si queremos ser bautizados en el Espíritu Santo, tenemos que venir a aquel que bautiza, pedírselo. Y el que a él viene, él no le echa fuera. Como dice Juan 6:37, si alguno viene a mí, yo no lo echo fuera. Y aunque él use un instrumento humano para poner las manos sobre nosotros y lo recibamos, como vemos constantemente también en Hechos de los Apóstoles, nuestra actitud debe ser de venir a Cristo. Venir a Cristo, esperar en Cristo. En Cristo, quien es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Aunque Él utilice un instrumento humano para poner las manos sobre nosotros. Pero tampoco es un requisito. Yo en lo personal, yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo aún antes de ser bautizado en agua, estando solo en mi casa. Estaba yo arrodillado en mi cuarto orando y de repente empecé a hablar en otras lenguas. Y conozco muchas personas que así lo han recibido. Es más, yo espero en el Señor que si tú no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, puedas aplicar esto que estás
escuchando ahora mismo y aún ahora mismo o después de terminar de ver este video, puedas aplicar esto, pedírselo al Señor, aplicar estos pasos y después de ver este video puedas el Espíritu Santo caer sobre ti y bautizarte para gloria de Dios. Amén. Entonces dice, venga a mí. Y el tercer paso, y beba. Y beba. Aquí es donde muchas veces tenemos problemas. Beber. Y miren que Jesús dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Beba. Tener sed. Venir a Cristo y beber. Beber. Significa que por un acto voluntario recibimos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Nosotros lo tomamos. Nosotros lo ingerimos. Nosotros lo recibimos por la fe. Es algo que nosotros debemos hacer. Miren, nadie puede beber por nosotros. Es más, no podemos beber si nuestra boca está cerrada. Yo he orado por personas que están hasta apretando su boca y están así como cerrados en todo sentido. Y evidentemente no reciben. Nadie recibe el bautismo en el Espíritu Santo si tiene su boca cerrada. Debemos abrir nuestra boca y beber. No beber de un agua natural y visible, sino beber y recibir voluntariamente el Espíritu Santo por la fe. Es donde decimos, yo lo recibo por la fe. Yo lo bebo. Después que oramos, con sed, venimos a Cristo, se lo pedimos. En el nombre de Jesús yo bebo. Yo lo recibo, lo creo, lo recibo por la fe. Y entonces, de nuestro interior correrán ríos de agua viva que saldrán por nuestra boca como un nuevo fluir de un nuevo lenguaje del Espíritu Santo por medio de nosotros. Son 3 pasos. Tener sed, venir y beber. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios viene y hace su parte. El resultado es de su interior correrán ríos de agua viva. Y entiende, Dios no te va a forzar a hablar. Tú vas a hablar. Va a ser tu boca. Van a ser tus labios, tus dientes, tu lengua. Tú vas a hablar. En otras lenguas, vas a ser tú el que vas a hablar. Pero el Espíritu es el que va a poner el lenguaje. Es algo maravilloso. Yo he visto personas, hemos orado por personas que primero están como todas cerradas, pero nada más de repente se abren tantito y lo beben por la fe. Y en ese momento empiezan un nuevo fluir a través de sus bocas, de sus lenguas. Y después cállalas. Después qué difícil callarlos. Qué difícil, pero no los queremos callar. Al contrario, que fluya el Espíritu Santo a través de muchas personas para gloria de Dios y para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Amén.